Muy buenas noches a todos. Hoy vengo con dos videos muy importantes y con noticias también importantes porque el tiempo que corre es urgente y es importante. Todo está siendo muy rápido y las sociedades del mundo están pasando por terribles momentos. Bien, eh, bueno, habiendo terminado el video de Lot, quiero hacer una reflexión sobre eso, una última reflexión. Observen que tanto en la Biblia lo bueno como lo malo queda bien expuesto porque nuestro Padre así lo quiere. ¿Para qué? Porque la Biblia fue escrita ¿para qué? Para nuestra instrucción, para nuestra educación y para nuestra amonestación. Por lo tanto, no seamos como Lot, llamémoslo lo degradante de este mundo, ni tampoco como las hijas de Lot, que nacieron en ese lugar y llevaron eso desde el principio a la práctica en acciones tremendamente deshonestas, digamos, ante nuestro verdadero Padre. Hoy voy a hablar sobre la rebeldía de los israelitas una vez que fueron sacados de Egipto. Pero antes voy a aclarar un tema porque he oído a otro youtuber hablar sobre Abraham como el que asesinó a su hijo o el que sacrificó a su hijo, o peores cosas, no sé, porque realmente nunca entendieron nada, no leyeron la historia, tampoco leyeron la Biblia, no leyeron nada. Y largar las palabras por largarlas no se puede. Si uno primeramente no se ha preparado. Yo para esto hace más de una semana que me estoy preparando. En cada video me preparo mucho. Busco la información, la corroboro, la uno a otra información, verifico si es verdad. Me conecto con personas que saben. Es decir, es todo un tema preparar un video. No es fácil, porque no es decir cualquier cosa, es decir la verdad. Voy a hablar de Abraham y lo voy a hablar con la palabra. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su único hijo, Isaac. Recuerden que Isaac es el hijo de la vejez de Abraham, el único hijo, hijo de la promesa, cuando ya Abraham era un hombre de 100 años y Sara cercano, y tuvieron ese hijo cuando ya no creían que iban a tener hijo. Abraham había tenido un hijo con la sierva de Sara, pero no era el hijo de la promesa. Ellos ya no creían que iban a tener. Por eso tuvo un hijo con permiso de la esposa con Agar, la criada de Sara, y que era egipcia, no era israelita. A Ismael lo tuvo. Pero ellos no sabían que para Dios no hay nada imposible, pero absolutamente nada. Es hora de que lo crean o no. Y los que no quieran creerlo, bueno, así les va a ir en la vida. Es así como que se le presenta el ángel y le dice que va a tener un hijo. Ellos se ríen y no pueden creerlo, pero así fue. Y así es como nace Isaac, el hijo de la promesa, por un milagro de Dios. Porque Dios puede hacer que el vientre y la matriz de una mujer ya en edad, que parece que está seca, reverdezca como esta planta verde que tengo aquí atrás. Para Dios no hay nada imposible. De hecho, en el milenio vamos a ser todos jóvenes durante 1000 años. Bueno, esto fue una prueba. Nuestro Padre Yahweh nos está probando, porque la promesa es muy grande y es necesario que seamos probados, que nuestra fe sea probada. Bueno, y aconteció después de estas cosas que probó Yahweh a Abraham y le dijo a Abraham, y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Entonces le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Voy a explicar. Holocausto no es lo mismo que sacrificio. Sacrificio era sacrificio de animal, ¿no? El holocausto es ofrenda quemada, quemada hasta que no quede nada, cenizas.
que tenía que hacer, ofrecer al hijo en holocausto. ¿Mm? Vamos a leerlo de acá para que no digan que es mis palabras. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbó enalbardó. O sea, como hacen en el campo, le puso los aperos, digamos, al caballo. En este caso hizo con el asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su único hijo. Cortó leña para el holocausto, claro, necesitaba leña, y se levantó y se fue al lugar que nuestro padre le había señalado. Al tercer día, vayan tomando cuenta que siempre se habla del tercer día. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, que hasta ahí Abraham no le había dicho nada, ni a su hijo, ni a los siervos que iban con él, lo que tenía que hacer porque nuestro padre le había dicho que hiciera. Él había guardado ese secreto, no les había dicho absolutamente nada. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano, no, pero esperen un poquito que me falta una. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. No. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Es decir, que el chico llevaba la leña para el holocausto y él llevaba el cuchillo. Ahí está explicándolo muy bien. Entonces habló Isaac a Abraham, de que él ignoraba, a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y puso la leña. Entonces ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar, arriba de la leña. Es fuerte. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo estoy narrándolo tal cual y como lo dice la propia palabra de Dios, para que nadie se equivoque cuando hablan sobre este tema. Qué fuerte que es. Y respondió Abraham y dijo: Dios proveerá. Bueno, sí. Y cuando llegaron al lugar que había dicho, allí Abraham edificó un altar, puso la leña y ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo. Imaginen, voces desde el cielo, gritos. Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Cuando él estaba levantando el cuchillo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Yahweh, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Mm? Cuando él iba a degollarlo para ofrecerlo en el holocausto tal cual le había dicho nuestro padre, la voz, hasta el último minuto, que cualquiera tenga. No, no. Esto es tremendo, es fuertísimo, porque yo no entiendo un padre que ama a su hijo, su único hijo, y, pero él sabía que había una resurrección y él sabía que debía obedecer a nuestro padre. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Lo mató? No. Cuando él levanta el cuchillo, se siente la voz del ángel con toda la fuerza. ¿Y quién le dice, quién le habla? Es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Yahweh querido, amado Elohim. Conozco que, ¿cómo es que dice acá? No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño a nada, ni le hagas daño, porque conozco que temes a Yahweh.
por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Eso es fe. Eso es fe. Y no, eso es fe. Es para meditarlo. Por eso es el Padre de todos los hijos de nuestro Padre. Hoy día también. Esta es la verdad. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea que nuestro padre lo probó. Ya tenía todo preparado, tenía preparado el carnero para que apareciera ahí todo. Pero él lo probó hasta el último instante y en el más fuerte, que era su único hijo y que lo había tenido en su vejez. Esa es fe. Por eso muchos, les digo ya a los cristianos, que todos seremos probados. Hemos pasado por circunstancias muy difíciles, muchos desiertos, pero que no vamos a pasar la grande tribulación. ¿Quién le dijo que no? Claro que vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí hasta que ya la tribulación esté, pero en el punto más rojo y esté a punto de empezar las copas de la ira que son de terror. Hasta ahí vamos a estar. En las copas de la ira, no, que les quede claro. Porque acá la Biblia dice, estos son los que salen en Apocalipsis de la grande tribulación y han lavado sus ropas blancas en la sangre y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son? Los que estuvieron en la grande tribulación. Esa será nuestra última prueba. Así que estemos preparados. Vienen cosas feas, pero estemos preparados porque nuestro Padre no nos va a abandonar. Y llamó a Abraham a aquel lugar por el nombre Yahweh proveerá. Por lo tanto se dice, hoy en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, acá está, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Será tu descendencia y poseerás las puertas de tus enemigos. O sea, vencerás siempre sobre sus enemigos. Y tu simiente será bendecida, serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén, gloria a Dios. Pero es fuerte, esta es la verdad. Nunca mató a su hijo, nunca estuvo en su idea, pero sí iba a cumplir con su padre. Primero iba a cumplir con su padre, aún a costa de su hijo. Pero nuestro Padre no iba a permitir semejante cosa. Si nuestro Padre es puro amor, ¿cómo iba a permitir? Nada más que necesitamos ser probados. No se olviden que nosotros venimos de una simiente muy mala, de nuestros primeros humanos, de pecados fuertes. Y después pecados y pecados y pecados. Entonces necesitamos ser probados. Porque en el nuevo milenio estaremos siendo preparados para la nueva Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal. Bien, ahora vamos a todas las rebeliones de los israelitas después que fueron liberados de la esclavitud de los egipcios. Yo les dije en un video que ellos debían estar unos años, unos 2 años o 3 hasta que pasara la gran hambruna y volver a Canaán. Pero como las nuevas generaciones habían crecido y les gustaba mucho Egipto, ¿ve? Otra vez como y las riquezas y todo lo que había ahí, se quedaron. Se quedaron y se hicieron muchos hasta que los convirtió el faraón. Cuando murió el faraón bueno, el malo los convirtió en esclavos y estuvieron allí como esclavos durante 430 años. Salen de Egipto, yo ya lo dije, mediante las plagas que nuestro Padre le manda, que fueron 10. Una vez que han cruzado el Mar Rojo, en alegría, en alabanza, nuestro Moisés, que es el que lo saca,
canta una canción hermosa, un salmo hermoso de alabanza a nuestro Padre por haberlo salvado de los egipcios. Así que nosotros vayamos preparando una canción hermosa, porque nosotros estamos en el Egipto moderno. Todo lo que nos rodea es Egipto moderno. Bueno, ya una vez que habían cruzado y empezaron a andar en el desierto, claro, la comida que llevaba la grandísima cantidad de gente se fue acabando y el agua también. Empezaron a tener sed. Y enseguida empezaron a quejarse con Moisés. ¿Qué nos sacaste? ¿Que por qué nos trajiste? Que tenemos sed, que tenemos calor, que tenemos esto, que el agua que hay aquí, el agua de Mara, que era como un manantial, era amarga. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se pone de rodillas y le pide a nuestro Padre Yahweh, ¿qué hacer? Que el pueblo está enojado y él no tiene la culpa porque no tienen agua. Entonces nuestro Padre le dice que con el cayado, que es la vara que él lleva, toque las aguas y las aguas se volverán dulces y que haga que beba todo su pueblo. Y así fue. Bueno, se tranquilizaron por un tiempito. Al tiempo se les acabó el pan y empezaron a decir que no tenían comida. Entonces otra vez ora Moisés y les dice le dice a Dios qué va a hacer. Y Dios le dice Dios, perdón, Yahweh, le dice que se quede tranquilo, que les diga que al otro día cuando se levanten tendrán alimento que les hará caer del cielo. Y así es como nace el maná. El maná son como tortas blancas, dulces, que caían y ellos debían de juntar del lunes hasta el viernes todos los días para comer, de lunes a viernes. El viernes deberían juntar doble porción, porque el sábado era Shabbat y no se cocinaba ni caía nada del cielo ni nada. Y el que quería juntar en ese día no encontraba nada. Debían juntar doble porción. O sea, que no había nada en el desierto, igual los alimentó. El alimento cayó del cielo. Pero ellos ante lo primero ya se revelaban enseguida. ¿Por qué? Porque llevaban el espíritu de Egipto, de lo que habían aprendido en Egipto. Además, iban con ellos multitud de egipcios que al ver los milagros se unieron a ellos. Y no se olviden que los egipcios eran idólatras, creían en muchísimos dioses. Sí los van a hacer pecar después en el desierto. Acá les dice, ¿ve? En Éxodo 16, 26. 6 días recogerás, mas el séptimo es día de reposo. En él no se hallará nada de alimento. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y entonces Moisés le dice, ¿hasta cuándo querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque ya desobedecían. Si nuestro padre le había dicho a Moisés y Moisés le había dicho que eran durante 6 días y al séptimo no debían de recoger el alimento, no, ellos tenían que salir el séptimo día. Siempre está aquello de rebeldía, de rebeldía. Es la simiente que viene desde los principios y que el humano, si no se la saca, el cristiano de la rebeldía va a seguir, más con lo que viene. Otra vez siguieron andando en el desierto y volvieron a tener sed. Claro, porque el desierto em, es algo de mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Y empiezan a quejarse mal. Le dicen, estas palabras aquí fueron donde ellos fueron castigados por nuestro Padre. Le dicen a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahí es cuando Moisés y Aarón oran y Dios le dice que hay una peña o como una especie de montaña en el medio del desierto, la peña de Horeb, y le dice que la golpeen a esa peña que va a brotar agua para que beba. Entonces Aarón y Moisés, especialmente Moisés, ya cansados de todo, de tanto que se rebelaban, no golpearon la piedra y no le dieron las gracias, porque el que hacía brotar el agua era nuestro Padre. Y ese fue digamos, su pecado o su error por el cual Aarón murió antes y Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. La pudo ver, pero no entró. ¿Hasta qué punto
tenemos que ser fieles. Pero tenemos que ser fieles. Pero fíjense cómo molestaba al pueblo, cómo los molestaba. Así estamos nosotros hoy. Quizás estemos tranquilos en nuestras casas, pero tengamos vecinos que nos molestan, gente que pasa, que nos molesta en nuestros trabajos, amigos que nos molestan, y así. Pero tenemos que permanecer firmes. Cuando nos molestan, oremos. Porque los que nos molestan son los demonios que tienen esas personas adentro, la simiente satánica que tienen adentro. Si queremos llegar al milenio. Después llega el suegro de Moisés que iba con ellos y pide hablar con Moisés. Entonces él, como hombre más grande, le da un consejo a Moisés, un consejo muy bien dado, porque él le dice que no puede con tanto pueblo Moisés y Aarón solos para luchar con tanta gente rebelde, que nombre jueces en determinada cantidad de personas, que tenga un juez, una persona a la cual ellos se dirijan y esa persona le lleve la necesidad a Moisés, de manera que se alivie Moisés en tanto trabajo con semejante cantidad de gente. Y así lo hace. Bueno, ahora tenemos cuando nuestro Padre se le presenta en el monte Sinaí. En el mes tercero, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido y llegaron al desierto y acamparon en el desierto. Y Moisés subió a nuestro padre Yahweh, quien lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a todos los hijos de Israel, que se guardaran, a ver, ahora que se guardaran, que se lavaran, que se santificaran, porque él vendría a hablarles a ellos. Debían santificarse, guardarse y bañarse y esperarlo, porque él desde el monte les iba a hablar a todos los hijos de Israel. De cara así, no, en una nube. Ahora vamos a ver cómo viene. Moisés primero le comenta a todos los ancianos del pueblo y luego lo expone a todo el pueblo. Les dice las palabras que nuestro Padre Celestial le ha dicho. Por ejemplo, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga. Yo hablo contigo y también para que te crean para siempre, ¿no ves? A Moisés. Y Moisés refirió esas palabras de Yahweh a todo el pueblo. Y les dijo que se santificaran 2 días y que lavaran sus vestidos y que estuvieran preparados para el día tercero, siempre 3 días, para el día tercero, porque en el día tercero Yahshua descendería al monte ante los ojos de todos y de ahí les hablaría, no en presencia. Ahora vamos a ver. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube desde el monte, y un sonido como de shofar, el cuerno, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a nuestro Padre, y se detuvieron al pie del monte porque no podían ni cruzar esa línea, tenían que quedarse ahí. El sonido de shofar iba aumentando cada vez más, en extremo, y era tan grande la energía, los truenos, el sonido, que el pueblo tuvo mucho temor y se quedaron lejos y le dijeron a Moisés que hablara él, porque ellos tenían miedo de morir. No soportaban la energía divina. Y eso que él hablaba con voz estruendosa dentro de la nube, nadie lo veía, pero sí veían los efectos, los truenos, los relámpagos, el sonar del shofar. Totalmente, así será la venida de nuestro Yahshua HaMashiach, con estruendo. Y es ahí, en el monte de Sinaí, de boca de nuestro Padre, que da los mandamientos al pueblo
de Israel, en ese tiempo al pueblo elegido por él. Y habló Yahshua todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Escuchen bien. No tendrán dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta es la maldición hereditaria, cuando nosotros tenemos en nuestra familia gente que ha adorado a falsos dioses o que han pertenecido a sectas diabólicas. Y esa maldición, si no se corta, continúa en las generaciones. Por eso pasan tantas cosas. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día del reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunto a las iglesias, ¿cuántos están guardando el día de reposo tal cual dice la Biblia? Que si esto no se cumple, les dirá: fuera de mí, obreros del desafuero, nunca los conocí. Siguen los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsedad o falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En ese tiempo, bueno, era lo que lo que había. Hoy sería: no codiciarás ni su casa, ni su auto, ni su mueble, ni su título, ni nada. Nosotros, cada uno es único e irrepetible. No hay otro. Bueno, acá habla del temor del pueblo. Acá le dice, sigue hablando nuestro Padre desde la nube, le dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿No? A los que hacen dioses de plata y dioses de oro, ídolos, les digo. Y si me hicieres un altar de piedras, no las labres, y si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Ni subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Les recuerdo que en la antigüedad lo que quiere decir esto, los hombres usaban túnica. Grada sería como si fueran escalones. Entonces les dice que no hagan para que todo sea santo. ¿No? Todo sea santo. Bueno, después sigue un conjunto de leyes que les da el propio Yahweh de su boca. Leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, leyes sobre la responsabilidad de los amos y los dueños. Lo voy diciendo porque son muchas. Leyes sobre la restitución, leyes humanitarias para que no sean muertos. Acá voy a leer una. Éxodo 22, 18. A la hechicera, a la bruja, no la dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. O sea, que tenga relaciones con una bestia morirá. Y hoy, en España, han creado una ley para que los humanos puedan convivir con bestias. Por eso les digo: ¿hasta cuándo? Nuestro Padre va a aguantar todo. No, ya no va a aguantar mucho tiempo, esto se extermina.
Ya no hay salvación porque la gente se degradó totalmente, de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si lo hicieras y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor y el castigo va a ser grande. Cuidado, iglesias, con la huérfana y con el huérfano y la viuda, pobre. O también no tan pobre que pida, que sea pobre espiritualmente y pida un consejo, dárselo bien. Y si es pobre de necesidad, hagan las palabras efectivas de nuestro Padre y ayuden a esa viuda, a ese niño desamparado, no solo con alimento, sino también dándole consejos, porque está, la palabra lo dice huérfano, no tiene padre, hay que aconsejarlo. Después habla sobre las fiestas, ahora tenemos el Pesaj, después voy a hablar del Pesaj. Todas las ofrendas, le da las medidas del arca que tienen que hacer el tabernáculo. El tabernáculo era como en ese tiempo era como si fuera una tienda de reunión donde estaba el patio, el santo, donde se reunía la gente, el santísimo donde estaba el arca del pacto. Acuérdense del arca del pacto, en el tiempo de Noé, donde las personas iban o para expiar sus pecados o para sus necesidades espirituales. Hasta eso nuestro Padre les hizo hacer en pleno desierto. Bien. Bueno, ahí les da las medidas de todo como tienen que ser. Pero, ¿qué pasa? Después de dar todo esto, nuestro Padre se retira y llama a Moisés para darle en piedra los 10 mandamientos. Y Moisés sube al monte de Sinaí para buscar allí los 10 mandamientos que estaban escritos por el dedo de Dios, dice la Biblia. Lo voy a parafrasear para que no se haga mucho. Bueno, es allí donde está durante 40 días y 40 noches, sin tomar agua y sin comer. ¿Me quieren decir cómo vivió? Estaba en espíritu, totalmente, junto a nuestro Padre, porque nuestro Padre fue el que escribió y el pueblo estaba abajo de la montaña, el monte Sinaí, que es un conjunto de montañas, y al ver que se tardaba tanto, le llaman a Aarón y le dicen que qué habrá pasado con Moisés. Tal vez haya muerto. Entonces vamos a hacernos un Dios para que vaya delante de nosotros. ¿Cómo un Dios? Sí, un Dios porque nosotros necesitamos a alguien que nos guíe. Entonces Aarón tuvo miedo al pueblo porque era tantísima cantidad de gente y dice, bueno, denme todos los zarcillos, los aros, los anillos de oro, todo, los vamos a fundir y de ahí amasaron un becerro de oro. ¿Estuvo mal Aarón? Sí, claro. No debió haber hecho caso al pueblo. Pero no fue todo el pueblo, fue una parte. No se olviden que esa parte del pueblo que fue eran también de aquellos egipcios que venían y que sabían de lo que era el becerro, lo que eran los dioses falsos, lo que era todo eso. Cuando estuvo el becerro lo pusieron en un altar y hay fiesta, mañana hay fiesta, nuestro Dios, y tocaban pandereta, las mujeres y bailaban y cantaban y era tanto el murmullo que Dios le dice a Moisés, Yahweh, baja porque el pueblo ha cometido un gran pecado. Y Moisés venía con las 2 tablas, una en cada mano, así las traía a las tablas, con los 10 mandamientos, 5 y 5. Y cuando ve semejante orgía frente a un becerro, de la bronca y la rabia, abre los brazos y se caen las tablas y se parte. Entonces va contra Aarón y dice, ¿qué has hecho? No, el pueblo me obligó, pero es que ahora esta gente va a morir. Porque nuestro Padre no va a aceptar semejante pecado. No les habló de su propia boca que no se hicieran dioses, ¿dónde le quedó en la oreja y le salió por la otra? Entonces él agarra el becerro, lo rompe en 1000 pedazos, lo prende fuego y lo tira a las aguas y hace que de esas aguas
beba la gente, y todos los que bebieron murieron. Luego llama a todos los que habían estado adorando al becerro de oro. Algunos eran, gran parte eran de los egipcios que ya conocían eso. Y otra parte también había de israelitas que se habían seguido, como siempre. Entonces le dice a los que no habían hecho nada que tomaran espadas y que directamente fueran contra esas personas porque ya no servían. Le habían fallado a nuestro Padre, porque nuestro Padre les dio los mandamientos de su propia boca y no creyeron, no tuvieron paciencia. ¿Dónde estaba su fe? No servían ya para nada. 3.000 hombres murieron en un día por ser idólatras. Hoy, ¿cuántos morirán? Porque la mayoría es idólatra. Y algunos dirán, no. Ah, si ustedes le miran la mano, tienen la cintita, o roja, o violeta, o la mar en coche. ¿Están adorando una cinta? ¿Que eso tiene poder? No, no tiene ningún poder. El poder lo tiene nuestro Padre y no hay otro. No hay otro poder debajo de la tierra. No, ni del cielo ni de nada. Bueno, ya les dije, 3.000 hombres murieron por, el, por adorar ídolos. Y las tablas se rompieron. Así que nuevamente tuvo Moisés que subir a la montaña y ahora escribir, que se volvieron a escribir las tablas de la ley y traerlas, que son los 10 mandamientos que tenemos hasta el día de hoy. Pero esa vez no cometieron el pecado eh, que habían cometido en el otro momento, que no tuvieron la fe, no tuvieron la paciencia. Otra de las cosas mientras estaban en el desierto que les apareció fue la envidia. La envidia. La envidia es algo tremendo y hay un texto en la Biblia, es Proverbios, que habla sobre la envidia. Bueno, ellos se vuelven otra vez a rebelar contra Moisés y contra nuestro Padre, todo contra nuestro Padre Celestial. Fíjense si ponen el video en pausa y cuentan la cantidad de rebeliones que hubo en el desierto y aún así le permitió entrar en la tierra prometida. Si lo hubiera querido, los hubiera destruido él mismo, porque era un pueblo de dura cerviz y rebelde. Perdón. Se empezaron a quejar contra Moisés, contra Aarón, contra los ancianos que daban las directivas, porque decía que ellos tenían mucho poder y no podía, ellos tenían que hacer caso, no les querían hacer caso a ellos, porque ellos porque tenían, pero estaban con envidia, porque tenían que tener tanto poder. Y empezaron la murmuración. La murmuración es envidia. Cuando una persona murmura sobre otra es porque la otra tiene algo que está envidiando. Y la envidia es lo peor que hay. No se olviden que por envidia se perdió el mundo. Satanás es el primer envidioso de nuestro Padre. Entonces, cuando nuestro Padre escucha lo que ellos hablan, Números 21, les envía culebras venenosas. En el desierto hay muchísimo, está lleno. Números 21. Y las culebras los picaban y los mataban, porque claro, es venenosa. Entonces, cuando empiezan a morir, las serpientes, cuando empiezan a morir, ahí se acuerdan de que tienen que agachar la cabeza e ir a Moisés y decir la verdad que habían pecado, habían murmurado y que ahora estaban siendo picados por todas esas culebras y había culebras por todos lados y ¿qué hacían? Para que los salvaran. Entonces Moisés ora a nuestro Padre, le dice lo que el pueblo ha pecado, y nuestro Padre le dice que haga una serpiente de bronce y la coloque en un palo alto, y que todo el que mire a esa serpiente de bronce, aunque sea picado, no va a morir. Pero había que mirarlos.
Mientras tanto, las serpientes iban picando, picando y muriendo la gente. Acá se los leo. Después que partieron del monte Or, camino al Mar Rojo, el camino del Mar Rojo, ya habían salido del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Ve? Se desanimaban rápido. Y habló el pueblo contra Dios, ¿ve? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en el desierto. ¿Ve? Esto es muy propio de hoy, ¿eh? Para que muramos en el desierto, pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan tan liviano? Era el maná, lo que nuestro padre hacía caer del cielo. O sea, cometieron un tremendo pecado. Hablaron en contra de nuestro padre y en contra de la comida que les enviaba nuestro padre. Entonces Yahweh envió sobre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega, ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Había necesidad de todo esto, de morir tanta gente? ¿Todo por envidia, por murmuración? No, porque después se dieron cuenta. ¿Ve los hechos que caen de la rebeldía? Porque hoy, por ejemplo, dicen: no, Dios no existe, no puede existir, mire todas las enfermedades, las pestes que hay, todo lo que nos pasa, esto, y no echan la culpa al diablo, la culpa la tiene nuestro Padre. Y entonces se mueren debido a las pestes que hubo y que vendrán, por ser tan rebeldes, por no creer, porque los que realmente creyeron y obedecieron a nuestro Padre, ninguna plaga tocó su morada. Yo lo tengo en la puerta. Pónganlo todo si quieren. El Salmo 91, búsquenlo. En los primeros versículos dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, pero tenemos que ser fieles. Han pasado muchos años y digo, los hijos de Dios, no han cambiado de actitud. No. Hoy están peor que antes. Los descendientes son errantes en el mundo en su gran mayoría, pero llevan la simiente del principio. Y los gentiles, que no son el pueblo escogido, pero también dentro de los gentiles hay gente que va a ser salva por el sacrificio que ahora vamos a conmemorar de la muerte de Yahshua, por dar su sangre por esa gente, por esa parte que no era del pueblo escogido, pero sí son salvas por la sangre de nuestro Padre, de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Tampoco aprendieron nada los gentiles, siendo que nuestro Salvador anduvo en el mundo, explicó, enseñó, dio parábolas, enseñó a sus discípulos siguieron enseñando. Todo quedó escrito ya, ahí sus discípulos escribieron en griego, porque muchos estuvieron se reunían en ciertos lugares de Grecia, en Roma, en todos lados, pero escribieron en idioma griego, que era mucho más fácil, y en el hebreo moderno, no en el paleohebreo, no en los idiomas antiguos, antiguo hebreo, que no es tan fácil, pero tampoco difícil, hay que interpretarlo. Bueno, dejó todas las enseñanzas. En el nuevo pacto, lo que está escrito son enseñanzas, instrucciones para que nosotros no muramos ahora con lo que viene, sino que sepamos todo lo que viene y sepamos cómo defendernos. De hecho, ¿por qué está escrito Apocalipsis? Pero no quieren entender. Tampoco los gentiles aprendieron nada. Hoy el mundo yace en las garras del diablo.
o del cazador. ¿Se acuerdan que en el otro video yo puse que hubo la alineación de planetas? ¿Quién era la constelación primera? La constelación de el cazador. ¿El cazador quién es? El diablo. Que dice, ahí les leí un salmo que dice que te libraré del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El diablo. Y sus huestes malignas, que ya andan aquí en la tierra, pero en cantidad. Y está por empezar a cabalgar junto al caballo negro que ya anda en el mundo y en muchos países. Recuerden que el caballo negro es el que lleva el jinete de la balanza, que dice 2 libras de trigo por un denario y 3 libras de cebada por un denario, y no dañes el aceite ni el vino. La gran hambruna que va a venir. Y está por empezar a cabalgar, más o menos va a ser unos meses ya, a mitad de año más o menos, o tal vez antes, el caballo alazán, que es el caballo que, que tiene por nombre muerte. Muerte. Que tiene por nombre muerte. Dice, y lo acompaña el Hades. El Hades, hay varias interpretaciones, voy a explicarlo. Dicen muchos, es el infierno. No, no. El Hades se lo define como el pozo, la tumba común donde van la gente que muere, donde va su cuerpo. Porque su alma, si es bueno, ya sabemos dónde va. Y si es malo, también sabemos dónde va. Bueno, yo los otros días les dije sobre el caballo blanco. Es el primer sello. El segundo sello es el caballo bermejo, rojo. Bermejo es rojo. Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Dígame si eso ya no está pasando. Ya no, casi pasó. Hay guerra. En todo el mundo hay matanzas, pero en cantidad. Se está matando unos a otros como locos. Y si no, miren a la Argentina. La gente sale a trabajar y ahí nomás los matan. Hoy mismo tenemos la muerte de este muchacho, de este hombre colectivero. Por nada estaba sentado, le dieron un tiro en el pecho. La matanza es continua, no solo en este país, en todo el mundo. O sea que este caballo bermejo, que bermejo color sangre, ya casi ha pasado por toda la tierra, porque no es solamente la Argentina, es todo el mundo. Bueno, después de este caballo bermejo, rojo viene el caballo negro o la hambruna. Ya tenemos gente que se está muriendo de hambre en África, en Asia, en Medio Oriente, en muchos lados del mundo ya la gente se está muriendo de hambre y aún se está sintiendo el hambre, aunque parezca mentira, también en Estados Unidos. Ni hablar de América Central, ni hablar de América del Sur. El caballo negro también anda ya acá en la tierra. O sea que ahora vamos por el cuarto jinete, que es el caballo bermejo. No, es el caballo amarillo, o sea, el caballo lazán. Dice el caballo amarillo o alazán que lo montaba tenía el nombre muerte, y el Hades le seguía, o sea, la fosa de la muerte, o sea, la gente muerta y tirada a la fosa. Y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, también, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el que ya está asomando el hocico sobre la tierra. ¿Y qué son las fieras de la tierra? Yo les había dicho los gobiernos porque crean leyes terribles que nadie les puede cumplir. Sí, pero también son las fieras literales. Leones, tigres, yacaré, víboras, todo eso. ¿Por qué? Porque debido a los grandes incendios, a las grandes sequías, a que no va a haber pasto ni comida para ellos, van a azotar las grandes ciudades y se van a comer a las personas. Literalmente se van a comer a las personas. Está escrito aquí. Ese es el cuarto sello.
y quedan 2 sellos más. Y después, a medida que vaya pasando, se van a ir dando cuenta de todo lo que va a venir. Bueno, hay noticias también de este tiempo, por ejemplo, de Israel, que está la gente muy movilizada en las calles también, en todo el mundo está pasando esto, porque quieren crear una ley de que no permiten que se hable más la palabra ni de Yahweh ni de Yahshua. En Israel, bajo pena de cárcel. Otra de las noticias es la gran suba de los alimentos, no es solamente en Argentina, es en el mundo. De acuerdo a la cantidad de dinero que puedan tener los países, se siente más o se siente menos. Pero va a llegar un momento en que, como les dije hace mucho en un video, que 1 kilo de arroz va a valer algo de $100, 40.000 pesos. Nadie lo va a poder comprar. ¿Parece una utopía? No, no es una utopía, es la verdad. Es lo que viene, porque no va a haber. Por eso están avisando de que coman, no quieren que coman los animales. ¿Por qué? Porque los están matando, a las vacas, a los animales, los están matando para que la gente coma insectos. Y esto lo digo porque salió en un señor de España que estaba mirando el libro de texto de su hijo y cuando vio eso casi se desmaya. En el libro de texto de su hijo, yo lo vi pero no le saqué la foto, había una foto de insectos, arañas, lombrices, todos los insectos que quieran, y debajo estaban la vaca, ovejas, cabras, pollos, todo eso. Bueno, arriba tenía como eh, indicaba la cantidad proteica que tenía y abajo la cantidad proteica que tenía. Entonces los chicos debían contestar cuál de todos esos animales tenía más proteínas y vitaminas para la humanidad. Y cómo, de acuerdo al gráfico, que en mi tiempo le decíamos el gráfico de tortas, eh, los que tenían más proteínas eran los insectos. Entonces yo tenía que contestar los insectos, o sea, los animales no. Ni huevo, ni leche, ni carne, ni nada. Insectos. Bueno, esto está pasando ya en España, junto con la ley de la zoofilia y la otra ley de que, bueno, eso es lo que viene, sobre los alquileres, esto es en Portugal. Toda aquella persona que tenga varias propiedades y no esté habitándolas, porque, bueno, ponele que vive en la ciudad y tiene una casa en el mar, en la costa para ir, bueno, esa casa está deshabitada, pues la toma el gobierno. No, ya no la tiene la persona, la toma el gobierno y se la da a alguien que la necesite. Y la alquila el gobierno. Bueno, ya no serán dueños de su propia propiedades. Lo mismo harán con sus hijos. Sus hijos tendrán que aprender lo que le dicen ellos, eso, en la escuela, y si no los mandan, vendrán a buscárselos. Y vendrán a buscarlos, se los llevarán y ya no tendrán patria potestad. No, pero no todos. Estoy hablando de las personas que nunca buscaron a nuestro Padre, que le dieron la espalda, que no creyeron en nuestro Padre. Entonces, todas esas cosas tremendas vendrán sobre ellos. Tristemente, es lo que está por suceder. Amén de las guerras, amén de que se habla de las armas biológicas y las armas nucleares. Eh, Así que estas son noticias de último momento, en la cual nosotros como hijos de nuestro Padre sabemos lo que tenemos y sabemos que tenemos la heredad, la herencia que Él nos ha dado. Y estamos protegidos por su Ruach HaKodesh, por su Espíritu, y que Él nos cuidará. Pero aquellos que no creen, ¿qué harán? Cuando les empiecen, porque ellos viven por las cosas materiales, cuando les empiecen a quitar las cosas materiales. Muchos por sus hijos no se preocupan, mucho,
porque les da lo mismo que cambien de sexo, cualquier cosa, y otros no los dejan ni siquiera que asomen la cara, que asomen a este mundo, porque antes ya lo sacan, ¿sí? Así que el hombre ha llegado a sacarse de encima sus propias crías, peor que los animales, ¿no? Porque en los animales la que se come sus propias crías es la cerda. Generalmente esa cerda no sirve más. Esa sí se come sus propias crías. Son pocos los animales que hay así. Y el ser humano con raciocinio hace eso. Estamos hablando. Hemos llegado al fondo del pozo, tristemente. Pero por propia voluntad. El hombre ha logrado dominar al hombre para su propia destrucción. Hasta aquí el video. Después vuelvo ya lo terminé, al video de los hombres. Gracias.